Lo que queremos es que ustedes aprendan a analizar sistemas. Ahora bien, ¿qué tipo de sistema? Bueno, cualquier tipo de sistema. Puede ser desde un sistema fluídico hasta un sistema térmico, desde un sistema mecánico hasta un sistema eléctrico. Este curso no está limitado a los sistemas eléctricos, sino que este curso más bien engloba diferentes aspectos de lo que se denomina la teoría general de sistemas. Entonces, vea qué interesante. Este curso no es un curso o no podría percibirse como un curso de ingeniería eléctrica. Es un curso generalista en el cual ustedes aprenden a analizar sistemas. Y bueno, tenemos diferentes tipos de sistemas. Tenemos los sistemas, lo que se denominan sistemas en tiempo discreto o sistemas en tiempo continuo. Los sistemas en tiempo discreto son aquellos sistemas que tienen valores fijos, como por ejemplo los sistemas digitales. Y están los sistemas en tiempo continuo, que son aquellos sistemas que tienen señales que pueden tener cualquier valor. Entonces, hablemos un poco de lo que son los diferentes sistemas, ¿verdad? En este curso únicamente vamos a ver lo que son sistemas en tiempo continuo y únicamente vamos a analizar sistemas que tienen una sola entrada y una sola salida. Usualmente, para representar un sistema, empleamos un diagrama de bloques como el que se muestra en esta figura. Entonces, aquí podemos ver claramente que los sistemas tienen entradas y salidas. En este curso únicamente vamos a trabajar con sistemas que se denominan SISO. Más bien, sí, sistema SISO, una sola entrada y una sola salida. Entonces, repito, en este curso únicamente vamos a trabajar con lo que se denominan sistemas SISO, que tienen una sola entrada y una sola salida. Entonces, el sistema va a tener una entrada y una salida. Tanto la señal de entrada como la señal de salida están en tiempo continuo. Y en este curso nos vamos a enfocar en únicamente sistemas que tienen una única entrada y una única salida. Veamos un ejemplo de un sistema en tiempo continuo. Entonces, nótese que este es un circuito eléctrico que tiene tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos que ustedes observan? De hecho, tiene tres elementos pasivos. ¿Cuáles son esos elementos pasivos que se observan acá? Capacitor, inductor y resistencia, ¿no? Correcto. Entonces, esos son los tres elementos que son elementos pasivos. ¿Y cuáles elementos activos tenemos en el circuito? La fuente y el conductor, sería el caso sería el cable. Bueno, el conductor no es un elemento activo, es un elemento pasivo. Sí se considera como un elemento resistivo. La fuente es un elemento activo. Entonces, en este sistema tenemos una señal de entrada, que es este voltaje de esta fuente, y también tenemos una señal de salida. Esta señal de salida se ha considerado que es la corriente de esta resistencia. Aquí viene algo muy importante, y es el hecho de que la selección de la entrada y la salida es un poco arbitraria. Cualquier señal puede ser una entrada y cualquier otra señal puede ser una salida. Usualmente la entrada y la salida se designa de acuerdo a las señales que son de nuestro interés. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿este curso se va a basar en sistemas en tiempo discreto o en sistemas en tiempo continuo? Sistema de tiempo continuo, profe. Correcto. Y en este curso vamos a estudiar sistemas de varias entradas o de una sola entrada. Una sola entrada. Sí, correcto. Usualmente lo que son sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas es algo que se deja para cursos de licenciatura o cursos de maestría.
Y lo que corresponde a sistemas en tiempo discreto es algo que se deja usualmente para cursos en licenciatura y maestría, usualmente. Me voy a cambiar, voy a cambiar la presentación, otra presentación, denme un segundo, que está más actualizada. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, este bloque, ¿a qué puede corresponder? ¿A qué tipo de sistema? Bueno, resulta que tenemos sistemas de muchos tipos y vamos a tratar de analizar la mayoría en este curso. Podemos tener un sistema mecánico, un sistema fluídico, un sistema térmico, un sistema eléctrico. Y resulta que entre los sistemas mecánicos tenemos dos tipos. Tenemos lo que es el sistema mecánico ahí se me olvidó la palabra, translacional y el sistema rotacional. Entonces, todos esos sistemas los vamos a ver en este curso. Entonces, nótese que no es un curso de ingeniería eléctrica, sino que es un curso de análisis de sistemas. ¿Qué tipo de sistemas? Bueno, cualquier tipo de sistemas. Espero que eso haya quedado claro. Ahora bien, aquí tenemos otro ejemplo de un sistema en tiempo continuo. Esto es lo que nosotros vamos a denominar un sistema fluídico. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos un tanque de agua, una represa de agua. Esto no es un tanque, es una represa. Esta represa tiene aquí una salida de agua que va hacia esta válvula. Esto que tenemos aquí es una válvula. Este otro tanque que tenemos acá es un tanque de agua. Esta es otra válvula. Esto es una tubería larga. Esto que tenemos acá es otro tanque y al final tenemos la válvula y la salida del sistema. Esto que estamos viendo acá es un sistema fluídico. Ahora bien, de todos los elementos que ustedes ven aquí, ¿cuáles creen ustedes que son elementos pasivos? Los tanques, Los tanques de agua, correcto, porque almacenan energía. Y las válvulas, de una vez les adelanto que se comportan al fluido como una resistencia a la corriente. Entonces, la válvula es un dispositivo que se opone al flujo, digamos, al flujo en este caso, si es agua, al flujo de agua. Entonces, nótese cómo un sistema, y bueno, también le puedo adelantar que esta tubería larga que está acá se comporta como un inductor. Entonces, vea qué interesante. Resulta que nosotros podemos analizar sistemas fluídicos bajo una misma, bajo relaciones matemáticas que son idénticas a las relaciones matemáticas que utilizamos para analizar circuitos eléctricos. Entonces, en algún momento, entonces, la misma teoría que utilizamos para analizar circuitos eléctricos es la misma que utilizamos para analizar un sistema fluídico. Más adelante, tal vez la siguiente semana, vamos a ver cómo se hace eso. Por ahora, tiene que quedar algo claro y es que los sistemas que nosotros vamos a analizar eh, van a ser de diferentes tipos, desde sistemas mecánicos hasta sistemas eléctricos, pasando por sistemas fluídicos. Inclusive puede que analicemos sistemas donde acoplamos un sistema eléctrico a un sistema fluídico y luego acoplamos el sistema fluídico a un sistema mecánico rotacional. Ok, pero entonces, este curso es teórico práctico o solo teórico. es muy teórico. Okay. Entonces,
Como ya les he venido adelantando, en este curso vamos a estudiar una teoría que aplica a cualquier tipo de sistema y no solo a los sistemas eléctricos o electrónicos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué nosotros queremos analizar los sistemas? Bueno, analizar los sistemas nos va a servir para el siguiente curso, porque si nosotros logramos analizar los sistemas, vamos a poder controlarlos. Y eso es y ahí es donde entra el curso de sistemas de control. Entonces, esta etapa de sus carreras se divide en dos partes. La primera etapa es analizar el sistema y la segunda es controlarlo. Hay un curso para cada fase. Ok, tenemos diferentes tipos de sistemas. Podemos tener un sistema en cascada, un sistema en paralelo o un sistema realimentado. Entonces, veamos el primero. El primero es un sistema en cascada, es decir, tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, y la salida de uno es la entrada del otro. Es por eso que decimos que están en cascada. Podemos también tener sistemas en paralelo. Este sistema, nótese que la entrada es recibida por ambos sistemas, sistema 1 y sistema 2. Aquí tenemos lo que se denomina un elemento sumador. Este círculo con ese signo de más adentro se denomina sumador. Y aquí tenemos la salida, que va a ser la suma de la salida del sistema 1 y la salida del sistema 2. Tenemos también un último sistema que se denomina sistema realimentado. Es un sistema realimentado porque la salida se suma a la entrada para generar de nuevo la salida. Esto es lo que se conoce como sistema realimentado. Entonces, ¿algún ejemplo de un sistema en el campo, digamos, en el mundo de los sistemas eléctricos, un sistema en cascada que ustedes hayan observado, ya sea a nivel industrial o inclusive a nivel de laboratorio? ¿Algún ejemplo? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Algún ejemplo de algún sistema en cascada que ustedes hayan visto en en algún lado? Pero como usted hablaba anteriormente, lo que son las represas. Ok, bueno, pero que tienen que haber dos elementos en cascada. ¿Cuáles dos elementos estarían en cascada? Bueno, profe, yo en el laboratorio de circuitos he hecho varias conexiones en cascada de dispositivos, eso no cuenta. Eh, ¿Qué conectó exactamente? Eh, bueno, no sé si conoces los flip-flops, son como Sí, claro. contadores conectados en cascada para así poder generar, no sé, horas o un contador de tiempo. Sí, de hecho cualquier circuito, Reloj también sirve para... cualquier elemento lo podemos conectar en cascada. ¿Ok? Podrían pensar luego en qué elementos están en paralelo y cuáles están realimentados. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema electrónico realimentado. ¿Qué es este elemento que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? amplificador, ¿no? Bueno, es de hecho un amplificador operacional correcto. Y en este caso, nótese que si nosotros consideramos que este V-in es la entrada y este V-out es la salida, nótese cómo la salida se está realimentando a la entrada. Entonces, este es un sistema realimentado. Entonces, inclusive no nos vamos a basar únicamente en sistemas eléctricos que tienen resistencias, inductores y capacitores. También vamos a ver sistemas electrónicos que tienen amplificadores operacionales.
Pero antes de eso ocupamos entender algunos conceptos que son importantes. El concepto tal vez que es más importante es el concepto de un sistema lineal y un sistema no lineal. Y usualmente lo que nosotros vamos a querer hacer es probar que el sistema es lineal o no lo es. Entonces, para probar que un sistema es lineal, debemos probar que cumple con estas dos propiedades. Si cumple con las dos, el sistema es lineal, pero si solo cumple con una o con ninguna, el sistema es no lineal. Entonces, tenemos lo que sería la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. La propiedad de aditividad se prueba de la siguiente forma. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Es un poco, puede parecer un poco extraño la forma en que se prueba, pero bueno, o no extraño, sino trivial. Profe, ¿me repite cuáles son los dos? Sí, tenemos un sistema Después. lineal cumple con las siguientes dos propiedades, aditividad y homogeneidad. Debe cumplir con ambas propiedades. Y ahorita vamos a ver qué es la propiedad de aditividad. Esta propiedad que está expresada en esta captura de pantalla en forma matemática la podemos escribir de la siguiente forma. Consideramos dos entradas diferentes al sistema. A una entrada le vamos a llamar X1 y a la otra X2. Entonces, al ingresar, digamos, al colocar la señal X1, al colocar X1 a la entrada, obtenemos Y1. Y adicionalmente, al colocar X2 a la entrada, X2 obtenemos Y2. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si colocamos el sistema lineal, no, va bien, el sistema cumple con la propiedad de aditividad,
si al colocar la suma, es decir, x1 más x2 a la entrada, obtenemos a la salida y1 más y2. Esa es la propiedad de aditividad. Parece trivial, pero no lo es. Ahora hablemos de la propiedad de homogeneidad. Es un poco es similar, la propiedad de homogeneidad. Si consideramos dos entradas diferentes al sistema x1 y x2, al colocar x1 a la entrada obtenemos y1, al colocar x2 obtenemos y2. El sistema cumple con la propiedad de aditividad si al colocar, en este caso es un poco diferente porque consideramos una entrada nada más. Una entrada al sistema, que es x1, y un escalar, que es alfa. Ok, entonces consideramos una entrada diferente al sistema, que es x1, y un escalar, que es alfa. Entonces, al colocar x1 a la entrada, obtenemos y1. Entonces, el sistema cumple con la propiedad de homogeneidad, si al colocar x1 más x2 en la entrada, en este caso no sería x1 más x2, sería alfa por x1, obtenemos alfa por y1. Entonces, si nosotros multiplicamos por alfa la entrada, la salida queda multiplicada por alfa. Eso es la propiedad de homogeneidad. No es tan trivial como parece. Entonces, a continuación vamos a probar, en este ejercicio vamos a probar ambas propiedades en este sistema. Vamos a probar la propiedad de homogeneidad y luego la propiedad de aditividad para luego concluir si el sistema es lineal o no lineal. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, este es el sistema. ¿Cuál es la entrada de ese sistema? La tensión, profe. La fuente. La fuente. Sí. Esta, ¿verdad?
¿Y la salida? La corriente, ¿verdad? La línea. Sí, La correcto. fuente. Sí. Ok, entonces tenemos la entrada y la salida. Seguro en el examen al menos les voy a pedir que hagan una prueba de estas para un sistema. Entonces tenemos la entrada y la salida. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es probar la propiedad primero de aditividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto es un circuito muy sencillo, bastante sencillo. Vamos a considerar, para probar la propiedad de aditividad, lo que hacíamos era considerar dos entradas, X1 y X2, y obteníamos una salida que era Y1 y Y2. Entonces, en este caso vamos a considerar dos entradas. Entonces, consideramos dos entradas. Esas entradas se van a llamar un poco diferente. Le vamos a poner V1 y V2. Va a ser consistente con la notación de voltaje V1 y V2. Y obtenemos las salidas. Entonces, si el voltaje es V1, ¿de cuánto sería la salida? ¿Cómo calculábamos la corriente en este caso? Con la ley de Ohm. ¿Correcto? Entonces, muy sencillo, calculamos la salida, que en este caso es el voltaje entre la resistencia. Entonces, es I1 es igual a V1 entre R. ¿Ok? Entonces, calculamos las dos salidas. En el caso de V2 sería igual. Vamos a escribir un texto por acá. Entonces, consideramos dos entradas, calculamos las dos salidas y eh, vamos a colocar X1 más X2 a la entrada para ver qué obtenemos. Entonces, nótese que este es el paso 1. Entonces, vamos a poner por aquí como el paso 1.
Este es el paso 2. Y a continuación vamos a hacer el paso 3, que consiste en verificar, en colocar esta entrada y ver si obtenemos esta salida. Entonces, nótese que la entrada es la suma de I1 más I2. Ahora consideramos la suma de las entradas. Profe, una pregunta. Sí, Estos sistemas llega al punto donde uno puede determinar si son aditivos y con homogeneidad con simplemente observarlos, o hay que aplicar siempre estos procedimientos. es una buena pregunta. En el dominio del tiempo, cualquier sistema que tenga únicamente resistencias es un sistema lineal Ah, bueno. en el dominio del tiempo. Y si hay al menos un inductor o un capacitor, el sistema ya no es lineal. Bueno, Sí, correcto. también va a depender de la entrada y la salida. Yo creo que en realidad habría que hacer el análisis para cada caso, porque va a depender de dónde es. Porque un sistema puede tener perfectamente un inductor y dependiendo de donde usted esté midiendo la salida, puede que únicamente la salida depende de la resistencia y no del inductor, por lo tanto el sistema sería lineal. Sí, Aquí porque lo que uno puede medir atrás del inductor, entonces no contaría. Correcto. Entonces, en realidad cualquier sistema que tiene fuentes de voltaje y resistencia es lineal. Pero es Ok, lineal, perfecto. es lineal en el corto plazo porque puede que con los años el sistema ya no se comporte igual, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a ver ahora, creo que no nos da tiempo. Entonces tenemos paso 1, paso 2 y paso 3. Si ustedes consideran la suma de I1 más I2, se van a dar cuenta que el voltaje, o sea, la salida, la obtenemos al multiplicar, la entrada es V1 y V2. Esa es la entrada, casi me confundí. Entonces, este es el voltaje de entrada, la suma. Si nosotros dividimos eso entre R, nos va a dar la corriente que sería la salida. Correcto. Ahora bien, si esa corriente es igual a la suma de I1 más I2, el sistema cumple con la propiedad de aditividad. ¿Qué es la vara? Se llama análisis de sistemas. Sí, se llama análisis de sistemas. Ok, entonces tenemos la corriente total que va a ser aplicando la ley de Ohm. Ahora bien, si nosotros revisamos este resultado, nos vamos a dar cuenta que se puede escribir de esta forma. Entonces, V1 entre R más V2 entre R. Ahora, V1 entre R, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Y uno. Y 1, correcto. ¿Y V2 entre R cuánto es? Y 2. Correcto. Entonces, nótese que al colocar
V1 más V2 en la entrada, hemos obtenido I1 más I2. Por lo tanto, se cumple con la propiedad de homogeneidad, con esta propiedad que tenemos acá. ¿Alguna pregunta? Ok, nótese que hemos aplicado la propiedad de homogeneidad. A continuación vamos a aplicar, no, perdón, hemos aplicado la propiedad de aditividad. A continuación vamos a aplicar la propiedad de homogeneidad. Entonces, es la propiedad de homogeneidad. Para aplicar la propiedad de homogeneidad, vamos a seguir los pasos que están explicados acá. Primero, vamos a colocar X1 y vamos a obtener la salida a la cual le vamos a llamar Y1. Entonces, consideramos una entrada. Entonces, los pasos son son diferentes, de hecho. Consideramos una entrada que va a ser V1. Y calculamos la salida, que es I1. Y a continuación, lo que indica el procedimiento es que colocamos alfa multiplicado por X1 a la entrada. Entonces consideramos alfa por X1, que en este caso sería V1. Entonces, alfa por V1. Entonces, si la entrada es alfa por V1, la corriente de salida es la siguiente. Aplicamos la ley de Ohm. Nótese que nos quedaría la siguiente expresión. Nos quedaría alfa por V1 entre R. Al aplicar la ley de Ohm. Si nosotros acomodamos un poco esta expresión, nos damos cuenta que se puede escribir de esta forma. Alfa, digamos, por V1 entre R. Y nótese que esta parte de acá es nada más y nada menos que V1 entre R es igual ¿a qué? Hay uno. A I1, ¿verdad? Como es igual a I1, nótese que hemos demostrado también la propiedad de homogeneidad. Si multiplicamos por alfa la entrada, la salida queda multiplicada por alfa. Como ya demostramos ambas propiedades, la aditividad y la homogeneidad, podemos concluir que el sistema es lineal. ¿Alguna pregunta? Ok, como seguramente va a venir una tarea, digo, un problema de esto en el examen, voy a enviarles una tarea, lo que sería la tarea número 1. Y hasta aquí quedaría la clase, una clase corta.